Muy buenos días. Idealex.press, medio de comunicación especializado en temas legales para Iberoamérica, les da la bienvenida a este ciclo de entrevistas a autoridades, operadores judiciales, abogados, abogadas, académicos que los distintos países de la región son parte de los sistemas judiciales. Hoy nos acompaña el presidente de la Corte Suprema de Chile, don Guillermo Silva Cundelaj, a quien agradecemos el espacio en su agenda. Buenos días, presidente. Muy buenos días. Presidente, usted en marzo, al inaugurar el año judicial, recibió el cargo de manos de la ministra Andrea Muñoz, que de manera subrogante se convirtió en la primera mujer presidenta del máximo tribunal, lo que fue celebrado por los operadores judiciales. ¿Qué le parece que en un próximo periodo asuma en plenitud el cargo una de las ministras que hoy integra la Corte Suprema? La verdad es que asumí la presidencia en enero del año pasado, del año 2020, debo haber faltado a mis labores 2 días o 3 días, lo mucho. Lo que pasa es que falté un día y el subrogante se subroga por orden de antigüedad y justo ese día quedó la ministra Muñoz, subrogando, y le tocó desempeñarse como presidenta de la Corte Suprema. Y muy luego vamos a tener una mujer presidenta de la Corte Suprema y es bueno que ello sea, si se respetan la tradición de elegir al presidente por antigüedad, como es la norma, que se ha roto una sola vez. El próximo presidente sería don Juan Eduardo Fuentes, después sería don Ricardo Blanco, es decir, en 4 años más asumiría la presidencia la ministra Gloriana Scheveses, que es una excelente ministra por lo demás. Viene también un periodo de mucho debate político, ¿no es cierto?, la construcción de una nueva constitución para el país. ¿Cuáles son los desafíos, a su juicio, del Poder Judicial? ¿Y qué le parecería que se discutan temas, por ejemplo, como una defensoría penal constitucionalmente autónoma, cambios al sistema de nombramiento de jueces, especialmente en la Corte Suprema, o la propia independencia del Poder Judicial, que usted representa, que ha sido un viejo anhelo al interior de los tribunales de justicia? Mire, a nosotros, por supuesto que nos interesan los cambios que pueda tener el Poder Judicial en sí, y que indudablemente no nos cabe duda qué cambios va a tener. Y ya nosotros decidimos en la última jornada de reflexión de que se le deja a la Corte Suprema como labor esencial lo jurisdiccional, es decir, el resolver casos, el fallar las causas y sacarnos todas las tareas de administración, de gestión, de nombramiento disciplinario, que salgan a otro órgano del Estado, otro órgano que se forme para eso. Lo que nos preocupa es la composición de ese eventual órgano, porque no sabemos si eso va a pasar o no, de ese eventual órgano, para que no se politice el Poder Judicial, que es lo que ha ocurrido en otros países en que existen los llamados Consejos Nacional de la Magistratura. Y temas como la Defensoría Penal constitucionalmente autónoma, ¿le parecen interesantes también? Todo lo que diga relación con el sistema de justicia es interesante para nosotros, porque aquí se acostumbra a ser sinónimo de justicia al Poder Judicial, olvidando que la justicia está integrada por otros organismos, además del Poder Judicial. Llámense Ministerio Público, llámense Defensoría, todo es que nos interese que ojalá sean órganos independientes, igual que nosotros, por supuesto. Perfecto. En su cuenta al inicio del año judicial, usted develó el gran impacto que tuvo en el funcionamiento de los tribunales, por cierto, la retención del 10% de los fondos de pensiones por concepto de alimentos. En esa ocasión recordó que más de 630.000 escritos fueron presentados desde la entrada en vigor de la reforma constitucional que permitió el retiro y que se decretaron más de 530.000 medidas cautelares para retener los fondos. Hace pocos días, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley contra los deudores de pensiones de alimentos y también se discute un tercer y hasta un cuarto retiro. ¿Son estas buenas medidas? Se lo pregunto porque, entre otras cosas, los tribunales tendrán que consultar un registro de deudores cada vez que se tramite un procedimiento de ejecución y posiblemente retener dinero de un remate,
y va a ser de obligatoria consulta en caso de contrataciones, promociones o ascensos en los organismos de la Administración del Estado, como el Congreso y el Poder Judicial. ¿Qué le parece en esta discusión que se está dando? Mire, a mí me gustaría que los parlamentarios, cuando se promulgaran estas leyes, se preocuparan del impacto que ellas pueden producir en el Poder Judicial, porque desgraciadamente no se han preocupado de ese impacto, y el impacto ha sido severo. El primer retiro del 10% significó un agobio impensado para los jueces de familia, que tuvieron que trabajar 24 horas al día para tratar de lograr, porque tampoco en un 100% no se ha logrado, satisfacer las necesidades de la gente en lo que dice relación con la retención de las pensiones de alimentos en esas causas, que se llegó al extremo que tuvimos que destinar a jueces de otras materias, principalmente los jueces penales, en comisión de servicios, llevarlo a los jueces de familia para ayudar a los tribunales de familia. Bueno, y después vino un segundo retiro y ahora viene un tercero. Y cada vez más trabajo, con el mismo presupuesto, la misma cantidad de jueces, la misma cantidad de funcionarios. Entonces nos ha sido muy difícil, pero hemos logrado salir adelante. Porque usted aboga entonces por... que no, o sea, que se preocupen del impacto que eso puede tener en organismos como el Poder Judicial. Yo no estoy diciendo si la medida es buena o mala, eso lo deciden ellos. Yo no juzgo las decisiones de un poder de Estado independiente como el Poder Legislativo, pero cuando se adoptan medidas de ese tipo, tienen que analizarse los impactos que va a producir en los tribunales, que fue un impacto, repito, muy severo. Pero como dicen que lo primero es lo que cuesta, que ya un segundo, tercer retiro ya los tribunales a lo mejor van a estar más preparados, más acostumbrados, y a lo mejor van a tener que trabajar no 24 horas, sino 30 horas al día. Bueno, lo haremos. Perfecto, sí. Usted habló de los jueces de familia. Justamente la magistrada de familia, Paz Pérez Ahumada, sugirió en su momento una salida más bien procesal. Esto porque a su juicio el sistema de cumplimiento de estas obligaciones ha sido diseñado hoy día de un modo tal que la carga de poner en movimiento el aparato estatal para conseguir el pago de las pensiones recae sobre los hombros de las madres, ¿no es cierto? Mientras que el deudor solo le basta depositar una pequeña suma de dinero a veces para enervar el apremio. ¿Sería quizás mejor y más rápida una solución invertir la carga de la prueba? Es decir, poner en los hombros del deudor la carga de acreditar que ha pagado la pensión, o ese va a ser parte del debate también, ese tipo de alternativas. Mire, es que desgraciadamente muchas de esas materias tienen que ser objeto de cambios legislativos y que no se han hecho. Se está en estudios, se están barajando la posibilidad de cambiar la legislación en materia de familia y hacer lo que usted está diciendo. Pero generalmente los cambios legislativos demoran y alargan la solución de los problemas. Perfecto. Lo quiero llevar a otro tema, presidente. Usted es abogado de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? También ha ejercido en distintos tribunales de la región del Biobío, en Los Ángeles. Ocupó en 1974 el cargo de juez de letras de Murchén, además de ejercer como ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Le preocupa cómo hasta aquí se ha tratado el conflicto indígena en la llamada macrozona sur del país? ¿Cómo el Poder Judicial visualiza este problema? Bueno, como un problema grave, como un problema serio, es un problema que se arrastra desde largo tiempo y que ahora está haciendo crisis. Y si no hay una solución pronta, una solución rápida, se va a seguir agravando y quizás a qué nos puede conducir. Entonces, como Poder Judicial, indudablemente es un problema que nos interesa. Yo acabo de decirlo y se dijo en la reunión que hace poco tuvimos con el presidente de la República, con el presidente del Senado, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, con el Contralor, de que si
ha alcanzado tal entidad este problema porque todos tenemos culpa en ello, unos más que otros, por supuesto. ¿Mm? Así que, ¿cómo no nos va a preocupar ese problema? Por supuesto que nos preocupa, sobre todo si ese problema lleva a la comisión de delitos y de delitos graves. Perfecto. ¿El Poder Judicial cree que puede hacer un poco más, así como el resto de los poderes del Estado en esta materia? Sí, es que lo he dicho yo y se lo dije hace poco, la gente confunde la justicia con el Poder Judicial. ¿Ah? Y no es una misma cosa, aun cuando el Poder Judicial, por supuesto que forma parte del sistema de justicia, y lo repito una vez más, cada vez que se han cometido delitos serios en esa zona y se han individualizado a los culpables, a los responsables de ellos y se han puesto a disposición de los tribunales, han sido castigados y han sido castigados severamente. Lo que acontece es que muchos de esos delitos han quedado en la impunidad porque no se ha logrado descubrir a los culpables. Lo quiero llevar también, presidente, a un tema que se está dando que hablar en las últimas horas, y quiero preguntarle directamente qué le parece que internos, a propósito de Mauricio Hernández Norambuena, que cumplen condena a las cárceles chilenas, puedan dar entrevista a los medios de comunicación. Pero se lo pregunto porque, independiente del contenido de la entrevista y, bueno, toda la discusión política que ha generado, y la apertura de un sumario por parte de Gendarmería, una de las grandes reformas pendientes, y usted también lo tocó en su discurso del año judicial, del inicio del año judicial, una de las cosas pendientes en materia penal es la instalación de los jueces de ejecución de penas. Sí, no existen, también es una materia antigua, es una inquietud antigua, no solo del Poder Judicial. ¿Ah? Cuando yo fui propuesto para integrar la Corte Suprema y tuve que ir al Senado, una de las preguntas que me hizo uno de los senadores fue qué pensaba yo sobre los tribunales de ejecución de pena y dije que esa era una materia pendiente. Le estoy hablando del año 2008, ¿ah? Es decir, ya hace prácticamente 13 años atrás, era una materia pendiente que ojalá que se establecieran y que se establecieran luego. Bueno, estamos en lo mismo, no hay tribunal de ejecución de pena. ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y eso tiene que lograrse. ¿Sí? Y tiene que destinarse los presupuestos para eso. ¿Sí? Para destinar presupuestos tienen que establecer prioridades. ¿Ah? Bien, ¿qué es lo que pasa con este señor? Él está condenado y está rematado por los tribunales. El condenado por los tribunales pasa a adquirir la condición de rematado, deja de depender de nosotros. ¿Ah? Él está sujeto a las normas y los reglamentos de Gendarmería de Chile. ¿Ah? Yo no sé la forma en que se le logró entrevistar, si hubo autorización para hacerlo o no hubo, pero más allá de eso no lo sé. ¿Lo considera un hecho grave de todas maneras el que, digamos, interno, independiente de que sea Mauricio Hernández que cumple en condena, puedan dar entrevistas a medios de comunicación? ¿O es parte de la libertad de expresión, como han hecho? No conozco una regla que impida que den entrevistas a los reos rematados, ¿ah? Las personas que están cumpliendo condena en los penales. A lo mejor la hay, pero si existe alguna norma en ese sentido, la desconozco. Pero según lo que me he enterado, lo que dijo este señor, son las mismas alegaciones que hizo en los tribunales de justicia y que los tribunales de justicia se las rechazaron. Y por eso fue condenado. Perfecto. Quiero entrar en el tema de la pandemia, que también ocupó parte importante, digamos, de las preocupaciones del Poder Judicial y que seguramente seguirá marcando, ¿no es cierto?, el devenir por los próximos meses en el país. ¿Qué le diría usted a los magistrados y magistradas del país, a los funcionarios del Poder Judicial en un año que también se avisora complejo? El presidente de la Asociación de Magistrados, Mauricio Lave, en su momento señaló que reiteradamente que una solución para enfrentar el rezago es nombrar previo proyecto de ley y por un periodo acotado jueces transitorios que se abocaran a la tarea de poner al día el trabajo de los tribunales de justicia. ¿Es una buena idea? ¿Hay otras en carpeta, presidente? Lo que dijo el señor presidente de la Asociación
Nacional de Magistrados, es cierto, pero esa es una inquietud de la Corte Suprema. La Corte Suprema ya en un pleno pasado discutió la forma y llegó a la conclusión que una forma de enfrentar la avalancha de causas que se nos van a venir, que se nos va a venir, y cómo solucionar, tratar de solucionarlo fue la creación de el nombramiento, lograr el nombramiento de jueces y funcionarios transitorios, ¿ah? Que sirvan de apoyo a los jueces titulares, ¿ah? O que reemplacen a los jueces titulares, ¿ah? Y incluso la Corte Suprema nombró una comisión para tratar de conseguir el presupuesto porque eso es materia de ley, para lograr que se promulgue una ley en tal sentido y para tratar de que se nos asigne el presupuesto necesario para ello. Y esa comisión está integrada por don Sergio Muñoz Gajardo, por don Manuel Antonio Valderrama y por el presidente de la Corte Suprema, es decir, por mí. Y ya hubo una reunión con el sectorialista del Ministerio de Hacienda, para partir por conseguir los fondos y tenga esto en el Poder Legislativo una tramitación más pronta. Y se nos pidieron una serie de antecedentes para reunirnos, ojalá la próxima semana, con el ministro de Hacienda, por los presupuestos que requeriría esto y si es necesaria una modificación legislativa que se haga. Pero indudablemente sería como lo dice el señor presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, sería una muy buena medida. Y otros elementos, presidente, sobre la mesa, como por ejemplo el impulso a mecanismos de solución alternativa de conflictos que puedan ser un poco más ágiles que el propio, digamos, procedimiento, ya sea civil o laboral o el que sea, ¿lo ve con buenos ojos? Sí, lo veo con buenos ojos. Incluso nosotros tenemos reuniones interinstitucionales, ¿ah? De mesas de trabajo y eso por ejemplo, en la mesa de las materias civiles, de familia y laborales está la ministra Rosa María Maggi, en materia penal está el ministro Valderrama, y nos reunimos con otros organismos como Carabineros, Investigaciones, Defensoría, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Y se ha visto con muy buenos ojos y están elaborando proyectos de ley para darle mayor fuerza a estas medidas alternativas de solución de conflictos. ¿Hay alguna estimación de cuánto, digamos, podría demorarse, digamos, el funcionamiento normal, por así decirlo, de nuestros tribunales? ¿Tiene alguna estimación usted, presidente, en la corporación? De volver a la normalidad, me pregunta usted. Sí, no, o sea, así es. A la normalidad se ve muy difícil por la situación. Usted que la pandemia nos lleva marcha atrás. ¿Ah? Entonces se ve difícil, pero nosotros, mañana pasado va a salir un protocolo, ¿ah? Que fue un protocolo de tratar de volver a la normalidad, de un regreso progresivo a la normalidad. Y ese protocolo se confeccionó, ¿ah? Entre nosotros, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y todas las asociaciones gremiales, es decir, la de magistrados, consejeros técnicos, administradores, y se participaron todos los estamentos y asociaciones gremiales. Es decir, y hubo un acuerdo de todos los componentes o integrantes del Poder Judicial en ese acuerdo. ¿Ah? Y me dijeron que iba a salir hoy o mañana. Sale confirmado ya. Es decir, muy bien. Sí, dígame. Sí, le iba a preguntar que en este mismo tema, digamos, y teniendo en consideración lo que ha pasado, ¿no es cierto?, el año pasado y lo que está por venir, le quería preguntar si estaba preparado el Poder Judicial a su juicio para la digitalización definitiva de los trámites judiciales, de distintos actos procesales. Se lo pregunto porque hoy, por ejemplo, no le quiero poner nombre, pero están de moda las notificaciones a propósito de la integridad de este trámite para con el diputado comunista don Hugo Gutiérrez, e incluso hace algunos meses el director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, don Jaime Arellano, propuso ha propuesto para trámites que no necesiten una discusión jurídica de fondo, que puedan hacerse de manera de apoyo con la tecnología.
¿Cuán preparado está el Poder Judicial para dar ese paso o viene, digamos, o falta mucho aún? No, el Poder Judicial está preparado para eso. Si nosotros tenemos la ley de tramitación electrónica ya desde el año 2015, ¿ah? Y casi todos los trámites se están haciendo por vía digital en el Poder Judicial. Así que estamos perfectamente preparados para eso. Tenemos un avance considerable y nos sirvió mucho para este tiempo de pandemia, si no, no habríamos podido enfrentar esta pandemia si no hubiéramos estado preparados. Lo que pasa es que para llevar a cabo algunos de esos trámites se necesitan reformas legales y esas no las podemos hacer nosotros, que es lo que está pasando, por ejemplo, en los problemas que han habido en las notarías, en el conservador de bienes raíces, que la ley establece una forma de llevar a cabo determinadas actuaciones y mientras no se modifica la ley y diga que se pueden hacer por medios digitales, no se pueden hacer digitalmente. Pero perfecto, pero el Poder Judicial está... No, tuve la suerte de participar en septiembre del año 2019. Hay 2 ministros en la Corte Suprema que están encargados de todo este asunto de la tramitación electrónica y de la tramitación digital, que son el ministro señor Muñoz y la ministra señora Chévesis. En una ocasión que se realizó uno de estos eventos de todos los tribunales iberoamericanos, ninguno de ellos dos pudo asistir y me pidieron a mí que asistiera, y para mi sorpresa, después de España, Chile es el país más avanzado en esto de tramitación electrónica y de inteligencia artificial. Estamos por encima de Portugal y de todos los grandes países latinoamericanos, está Chile. Incluso nos sacan de ejemplo en muchos de esos países. Presidente, y en cuanto a la reforma civil, porque muchos en su momento dijeron que la tramitación a través de la carpeta digital ponía un poco el freno a la reforma civil. ¿La reforma civil sigue siendo entonces apremiante a su juicio? La reforma procesal civil es más que apremiante. Ahí lo hemos conversado muchas veces con el señor Larraín, ministro de Justicia, y es la tramitación digital en la Sala Civil de la Corte Suprema, que todavía están dando vueltas expedientes en papel, grandes expedientes en papel, tomos de expediente, es solamente un paliativo para la Sala Civil. No acontece lo mismo con las materias penales, laborales y de familia, que viene todo digital. Entonces yo, como integré la Sala Civil durante 12 años de esta Corte Suprema, le puedo hablar con propiedad del tema. O sea, la tramitación digital en materia civil ha sido un paliativo, pero no es lo ideal. Lo ideal es la reforma procesal civil, que es otra de las prioridades que existen en este país. En el ámbito judicial, por cierto. Presidente, quiero agradecerle nuevamente este espacio con idealex.press y estaremos muy atentos, ¿no es cierto?, al comportamiento del sistema judicial chileno en un periodo tremendamente desafiante. Le quiero agradecer nuevamente a nombre del equipo de idealex.press esta entrevista y este espacio que se ha hecho en su agenda. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. La verdad es que yo le quiero agradecer a usted porque es bueno que la gente que nos tiene tan mal evaluados conozca lo que hacemos y cómo nos desenvolvemos. Bueno, quedamos abiertos, por cierto, digamos, a las actividades del Poder Judicial y le agradecemos también por su intermedio al equipo de comunicaciones que ha dado, digamos, hacer esta conexión vía remota. Muchas gracias, presidente. Les recuerdo que esta entrevista estará disponible también en nuestra página web, www.idealex.press, y en toda nuestra plataforma de redes sociales. Nos encontramos entonces en una nueva oportunidad. Muchas gracias.